A ver, conocés Mercado 4, Pablo, ¿no? Sí, claro, estaba pensando justamente en el Paraguay cuando hablabas de esto y estaba pensando en nuestro país, en la diferencia que hemos tenido socialmente durante mucho tiempo, ¿no? Y que hoy se manifiestan bastante clara. Estaba pensando en la clase media. En la clase media, bueno, yo creo que es uno de los grandes temas porque cuando se habla de segmentación de tarifas, ¿no? Cuando se habla de a quién darle, a quién mantener el subsidio y a quién quitarle, quién merece mayor protección del Estado y quién debe pagar más, es hoy yo creo que una de las grandes discusiones, porque durante mucho tiempo el Estado argentino, con la plata de todos, subsidió incluso a los que viven en los country, subsidió, como alguien dijo, la calefacción de las piletas de natación. Vos sabés que hay piletas de natación con agua calefaccionada para usarla en invierno. Y todo eso se hizo con plata de todos. Vos fijate Ujú. otro detalle, en Tierra del Fuego se han instalado empresarios que hacen minería de Bitcoin. Vos sabés que el Bitcoin es una forma de dinero digital que se obtiene con Ujú. grandes equipos de computación que utilizan muchísima energía y que esa energía es cara, por eso ese producto es caro, pero cuando hay subsidio generoso, entonces esa minería de Bitcoin se instalan ahí donde está el subsidio. Bueno, en Tierra del Fuego el subsidio de lo que sería la energía eléctrica es muy económico, entonces hay gente que Ujú. aprovecha y que mientras unos calefaccionan el agua de la pileta de natación, los otros hacen minería de Bitcoin y tienen grandes ganancias con la nuestra, diría alguien, ¿no? Con tu plata y la mía. Ahora, nosotros como formoseños y electrodependientes, porque esto lo ha dicho el gobernador, lo ha dicho el defensor del pueblo, Ujú. los legisladores, todos coinciden de que Formosa es una provincia electrodependiente. ¿Qué significa eso? Que usamos energía eléctrica en lugar de otras fuentes de energía que son más económicas en el resto del país, por ejemplo, el gas natural que uno en Buenos Aires, en Córdoba, en cualquier lado, abre la canilla, hay una canillita de gas natural y sale el gas natural Ujú. barato y abundante. Nosotros no tenemos eso. Entonces tenemos que pagar electricidad. Que necesitamos calefaccionarnos, tenemos que prender una estufa de cuarzo que te consume la vida. Cuando llega el momento de Repsa, te manda la boleta, ahí te acordás de la estufa de cuarzo, ¿no? Entonces, en invierno la estufita te consume y en verano el aire acondicionado que supiste conseguir, ¿no? Bueno, y que te hace sentir culpable de que tenés 3 aires acondicionados en tu casa y decís, qué derroche. Y la verdad es que es una necesidad. Entonces, la discusión es, ¿quién merece tener subsidio y quién no merece tener más subsidio o menos, ¿no? Tu opinión al respecto, Pablo. Sí, mi opinión al respecto es que primer lugar, lo que quería decir es que las anunciadas y espectacularmente puestas en escena medidas del, entre comillas, superministro Massa, hasta ahora la única medida que hemos podido observar es el tema de las tarifas. Después no hubo ningún otro tipo de medidas específicas con respecto a intentar al menos resolver la situación económica en la cual estamos viviendo. En segundo lugar, la mentada segmentación. Hasta ahora no podemos decir nada porque ni los economistas más avesados pueden, este, digamos, dar una pauta de lo que va a suceder desde el 1 de septiembre con el tema de la segmentación tarifaria que tiene, por ejemplo, como tope 400 kilovatios cuando muy poca la gente que va a llegar a no consumir más de 400 kilovatios. En tercer lugar, es obvio que deberían pagar aquellos que más tienen la tarifa plena, la tarifa sin subsidio, que se calcula aproximadamente el 10% de la población.
Ahora, habría que hacer un estudio muy profundo de la estructura social de la Argentina hoy, porque eh, por esto de la clase media, digamos. La Argentina, si hay algo que la ha caracterizado, y es un fenómeno que por ahí no se trata con la debida profundidad, es la pérdida de la clase media, lamentablemente, o la decadencia de la clase media en un país que va a tener una clase media aproximadamente del 75% de su población. Es decir, hay una serie de parámetros que hay que observar para ver a quién se le da y a quién no el subsidio. Obviamente que el gobierno nacional está atrapado en un mismo esquema que ellos mismos crearon. No sé si me escuchás. Sí, te escucho, Pablo, te escucho. Recién había un silencio y no sabíamos de qué era. Ah, sí. No, esto es lo que quiero decir, digamos. Sí, sí. Habría que repensar cuáles son los sectores que necesitan una tarifa subsidiada, digo, porque la estructura social de la Argentina se ha modificado lamentablemente y mucho. ¿Por qué digo lamentablemente? Por la gran cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, por la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que se han perdido, por la desocupación que hay y con una pobreza que alcanza casi el 50% de la población argentina. ¿Quién es hoy clase media en la Argentina y quién hoy necesariamente necesita el subsidio, en este caso de la tarifa eléctrica? Y hay varios temas que giran alrededor de esta cuestión, porque en el caso de la energía, en la que nosotros importamos, hay un tema muy, muy fuerte, que es la cantidad de millones y millones de dólares que gastamos en importar energía, y así tenemos un banco central casi sin reservas reales. Pablo, por otro lado, yo recuerdo la señora fiscal de Estado de la provincia, Estela Mari Zavala de Copes, el gobernador le instruyó de que haga una presentación judicial ante la Corte Suprema para defender a los formoseños. Recordemos la publicidad que sacaba el gobierno provincial acusando a Mauricio Macri de haber, digamos, quitado el subsidio para 60.000 familias, etcétera, etcétera. Bueno, hoy no son 60, son 200.000 familias las afectadas por el tarifazo de Massa, y yo no lo escucho al gobernador Infran darle instrucciones a la fiscal de Estado para que haga juicio contra el gobierno nacional. Es decir, ellos consideran de que el gobierno nacional de Cristina y de Alberto Fernández es su gobierno, es su modelo, y entonces prefieren callarse la boca, hacer silencio, en este caso silencio cómplice, porque si ellos consideraban que Mauricio Macri violó la ley o la Constitución y empobreció a los formoseños cuando hizo este comienzo de ajuste en el año 2018 que fue tan criticado por el gobierno de Formosa, este tarifazo actual los tiene en el más absoluto silencio. Yo recuerdo, y hoy mostramos, Pablo, los avisos que publicitaba el gobierno de Formosa, que lo pasaban en las redes, en la televisión, en Canal 11, en Canal 3, incluso había en el centro de Formosa hay varias pantallas LED que publicitaban en plena avenida esa clase de avisos diciendo: nos mienten, no les creas, Macri miente, y nosotros defendemos a la familia formoseña. Hoy el silencio es absoluto. No se habla de ese tema, el gobernador está callado y bueno, nadie dice nada. Sí, nadie dice dos palabras que parece que, o hay tres o cuatro palabras prohibidas para el gobierno. Yo no defiendo el gobierno de Mauricio Macri, que me parece, desde mi humilde punto de vista, ha tenido muchas cuestiones que son criticables. Yo no voy a hacer lo que hace el kirchnerismo o los kirchneristas, que no admiten ningún error, no admiten ningún problema. Siempre el problema está en otro lugar, siempre el problema lo tienen
los otros, si no es la pandemia, es la guerra, es Macri, es fulano de tal. Hay palabras que ellos evitan, como por ejemplo ajuste, tarifazo, devaluación, para decir dos, tres palabras, y ocupan un montón de eufemismos para caracterizar cosas que son ajuste, tarifazo y devaluación. Si uno mal no tiene entendido, lo que está sucediendo hoy está muy vinculado al ajuste, insisto, al tarifazo y a la devaluación, que es la pérdida de valor del peso argentino. Entonces, me parece que hay una gran doble vara para medir cuestiones como las que estamos conversando y nos merecemos los argentinos una profunda reflexión acerca de lo que está sucediendo. Insisto, una de las cosas que está sucediendo con esta situación y este contexto económico es la decadencia de una clase social que nos caracterizó en América Latina a los argentinos, que es la clase media. ¿Quién es clase media hoy en la Argentina y en Formosa? Vayámonos solamente al parámetro que establece el propio gobierno, que es la canasta básica de 104.216 pesos, si mal no recuerdo. ¿En qué hogar hoy ingresa ese dinero? Y en este sentido, ¿cuánto va a pagar en ese hogar una familia con la quita de los subsidios? Entonces, todo un tema que me parece que para nada está resuelto en estos momentos. Pablo, te agradezco tu opinión como siempre, tu testimonio y bueno, mañana paro docente, tus colegas van al paro. ¿Cómo se sintió el último Sí. paro en el Colorado y cómo ves vos que va a pasar, qué va a pasar mañana? Bueno, la escuché a Nilda Patiño el domingo, vos sabés, en mi programa de radio hablé con ella también. Me dijo Nilda que como hace mucho tiempo el paro de la semana pasada tuvo un efecto interesante, hubo mucha gente en la calle. Yo creo que el interior no se mueve todavía así, no para todavía así. Creo que no hay que mentir al respecto, porque si no después nadie te cree nada y me parece que todavía hay un gran sometimiento de gran parte de la docencia que tiene el temor obvio a que le descuenten por ese día de paro. Ahora, en los pasillos de la escuela, uno hablando con los docentes en la actividad o con los jubilados, como en mi caso, hay una gran indignación respecto a los salarios que están percibiendo, porque hemos perdido de poder adquisitivo muchísimo y tiene mucha razón Patiño cuando le discute al gobierno que para nada la inflación le ha ganado al salario. Eso es lisa y llanamente una mentira porque no tiene ningún sustento sólido decir semejante cosa, porque el poder adquisitivo, en este caso los docentes, ha caído y mucho. Patiño te habrá dicho que hoy el sueldo inicial de un maestro no llega a 50.000 pesos, a 60.000 pesos. A todas luces no hay mucho que discutir al respecto de cuál es la situación de los docentes, salarialmente hablando, en estos casos, ¿no? Así que bueno, esperemos que mañana el docente, los docentes reclamen por lo que pertenece, que es un salario digno, que los ayude a afrontar la situación que estamos intentando describir mínimamente. Gracias, Pablo, ¿eh? Abrazo, Gabriel. Saludos.